Shalom una vez más, muchas bendiciones. Aquí empezamos la segunda parte de esta serie de enseñanza, el amor de la verdad, basado en el texto de la carta de Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. Hemos desarrollado superficialmente o rápidamente en el video anterior desde el verso 1 hasta el verso 10 prácticamente, pero hoy en este video lo vamos a retomar desde el verso 7 y dice así: segunda a los tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad en hebreo, que es de donde originalmente se extrae la palabra, aunque acá está en griego, pero hay que ir a la raíz desde donde se escribe, porque recuerden, Pablo era un israelita, judío como nación, como nacionalidad, porque en aquel entonces las 10 tribus de Israel fueron dispersas y los que quedaron fueron los judíos, o sea, los de Judá, los de Benjamín y los levitas. Y los judíos, como Dios había dicho que él desechaba a las 10 tribus, que se llamaron Israel, entonces ellos dijeron, como ellos fueron desechados por Dios, ahora nosotros, los judíos, somos los que se nos van a conocer como el pueblo de Israel. Por eso hasta hoy día, cuando alguien piensa en Israel, enseguida viene dentro del contexto el pueblo judío, Israel y los judíos, Israel y el pueblo judío. Pero entendamos que Israel no son solo los judíos, es decir, los descendientes de Judá. Judá fue apenas el cuarto hijo de Israel, de Jacob. Israel, como todo, son 12 tribus. Entonces es lo que Dios está restaurando. Pero entendamos que Pablo en aquel entonces era judío por nacionalidad y era de la tribu de Benjamín. Entonces él estaba escribiendo dentro del contexto de hebreo, israelita, judío, y entonces todas sus doctrinas, todas sus enseñanzas, como él dice, él creció a los pies de Gamaliel, él era fariseo de fariseos, irreprensible en las escrituras. ¿Y a qué escrituras se estaba refiriendo? Al antiguo pacto. No existía, apenas él estaba escribiendo acá, no existía para aquel entonces el evangelio de Lucas, de Juan, no. Entonces lo que eran considerados como la palabra de verdad era lo que conocemos como el antiguo pacto o las escrituras del antiguo pacto, o muchos lo llaman el Viejo Testamento. Pero Dios no hizo testamento, Dios hizo pacto y nos dio Torah, nos dio instrucciones. Entonces dice, porque ya está, me olvidé de explicar, la palabra iniquidad en hebreo es la palabra avon, así como una marca de productos cosméticos, tal cual. No digo que eso es inicuo, esa marca de cosméticos, pero se escribe de igual manera. Y significa torcido, pervertido. O sea, la palabra avon o la palabra iniquidad significa maldad, y significa perverso, significa torcido. Entonces dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya desde aquel entonces se puso en marcha por parte de la tiniebla el plan para
torcer las cosas, el plan para tergiversar, y en este caso la verdad. Y tengan muy en cuenta esto, porque de aquí a unos minutos van a entender por qué quiero hacer énfasis en esto. Entonces recuerden, ya estaba en acción el plan satánico para torcer, para pervertir la verdad. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Y qué es el espíritu de su boca? Es su palabra. En Apocalipsis dice que de su boca salía una espada de 2 filos. Por supuesto, no está hablando de literalmente una espada, sino que la palabra. En Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Dice, más cortante que una espada de 2 filos. En el Salmo 110 también hace mención a eso. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, lo que va a tener como marca de este personaje es que va a hacer señales. Lastimosamente, como ya expliqué en el video anterior, demasiada gente es engañada siguiendo milagros, siguiendo señales. ¿Acaso digo que los milagros de que Dios no está obrando hoy? No estoy diciendo eso. Pero los milagros de Dios, las obras de Dios, son hechas siempre con un propósito, y también deben manifestar un cambio de vida en nosotros. Cuando la gente experimenta respuesta, milagros, pero no cambio de vida, hay que poner en duda quién fue el que hizo eso. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, la gente salva, la gente que pertenece realmente al pueblo del Señor, no debería ser engañada, porque se supone que conoce la verdad. Se supone, digo se supone, porque en la práctica, haciendo una evaluación honesta, gran parte del pueblo de Dios permanece en gran manera en desconocimiento de la verdad de Dios. No profundiza, no estudia su Biblia. Y acá quiero hacer un paréntesis acerca de lo dañino, lo malo, o sea, cuán dañina, mejor dicho, cuán dañino resultó que la gente haya tomado esa costumbre de hacer sus devocionales diarios en la forma en que se presenta para hacerlo. ¿Y a qué me refiero? Van a darse cuenta que generalmente el devocional diario es poner un versículo bíblico y de allí desarrollan algo, todo un tema. Pero un versículo bíblico hoy, mañana otro versículo de otro libro de la Biblia, pasado otro versículo, y así en un mes, si leyeron todos los días, leyeron 30 versículos distintos de libros diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que la gente tiene una confusión, no tiene una comprensión, no tiene entendimiento del cuadro completo de lo que la palabra enseña. ¿Y cómo puedo explicar esto? Suponiendo que, poniendo como ejemplo una pareja de casados,
el marido tiene que hacer un viaje por cuestiones de X motivo, y va a ir por 6 meses a otro país. Eso dentro de un contexto antiguo, porque hoy día ya con la tecnología uno hace videollamadas, directo y cosas así. Pero dentro del contexto en que se escribió se nos dieron las escrituras. Suponiendo que una vez a la semana envía una carta, escribe una carta de 5 o 6 páginas, cada carta 3 o 4 páginas, y le relata lo que pasó, tal, y va juntando la esposa esa carta, y entonces, pero junta los sobres, mejor dicho, pero no abre las cartas todavía. Y luego, pasados 3 meses, abre las cartas juntas y dice, bueno, voy a leer lo que mi marido me escribió. Y se pone a leer de la primera carta solamente una línea de la tercera página. Agarra la otra carta y lee otra línea de la primera página. Toma la otra carta y lee una línea de la página 5. Y así, cada vez lee solamente una línea de esta página, de esta carta, otra línea de esta. ¿Cuál va a ser el mensaje que va a recibir ella? De hecho, que no va a ser el mensaje original que escribió el marido. O sea, no va a poder tener la comprensión, no va a poder entender lo que quiso hablar o quiso contar o quiso relatarle el marido en esta carta. Para entenderlo completo, tiene que leer la carta desde el inicio hasta el fin. En los devocionales no se sugiere eso, sino que como la gente está tan apurada, no tiene tiempo para Dios, tiene que ir al trabajo, ese trabajo por el cual clamó a Dios. Dios, pido que me des trabajo, necesito trabajo, y cuando tiene el trabajo ya no tiene tiempo para aquel que le dio el trabajo, entonces tiene que leer rápidamente una línea nomás, porque si no va a llegar tarde al trabajo, porque anoche se acostó tarde. ¿Por qué? Porque el chat no le dejó dormir temprano, y porque el Facebook no le dejó dormir temprano, y porque ir a festejar o estar con sus conocidos amigos no le dio tiempo para descansar temprano, entonces ya no hay tiempo para leer la página completa de la carta de amor de parte de Dios. Pero no importa, total, el domingo voy a ir a un culto y ahí alguien me va a predicar un mensaje sacado fuera de contexto general, porque me va a hablar solamente de 1 o 2 versículos, pero no me va a explicar todo lo que dice esa carta, y me va a dar un mensaje en que me va a animar a ser mejor líder, cómo tener éxito en los negocios, cómo ser una persona ganadora, triunfante, pero no me va a enseñar a obedecer al Señor, no me va a enseñar que todavía tengo que honrar al Señor conociendo sus mandamientos, viviendo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y no me va a enseñar que Jesucristo dijo: ni penséis que he venido a anular la ley o los profetas, sino he venido a cumplirla. Tampoco me va a explicar ese predicador que él dijo: cualquiera que anulare, quitare y enseñare a desobedecer, aunque sea una tilde, una coma de esta ley, dice: yo le negaré, no le confesaré delante de mi Padre. Pero cualquiera que cumpla, por más pequeño que sea, uno de los mandamientos de esta ley, y así enseña a otros, dice: grande será llamado en el reino de mi Padre. El otro va a ser pequeño será llamado en el reino de mi Padre aquel que enseñe a no cumplir, aquel que tampoco cumpla.
Entonces, no está hablando de perdición o salvación, porque cumplir los mandamientos no salva. Cumplir los mandamientos honra al Señor y nos da una vida buena. Entonces, el problema con los devocionales, a la manera en que se nos propone, es eso. Yo te animo a que haga tu devocional al Señor, no leyendo trocitos y trocitos y trocitos. Es como que te vas a un buffet, un restaurante, y tenés todas las mesas allí y solamente comes una cucharadita de esto, una cucharadita de aquello, una cucharadita de aquello, y salís y decís, ya disfruté todo el menú. No, escoge algo, escoge un menú, escoge una buena comida, poné en tu plato, sentate, masticar, comer, cortar la carne, comer un pescado, una porción de pescado, o si querés una porción de pollo o carne vacuna, una ensalada. Tomate el tiempo de masticar, de digerir, de sentir el gusto, absorber, sacarle los nutrientes. Eso es meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el Salmo 1 que el que medita en la palabra del Señor es como el árbol que da buen fruto en su tiempo, su hoja no cae, nunca se va a marchitar, y todo lo que hagamos va a salir bien. Porque esa misma palabra le recomendó a Josué, dice, nunca se aparte este libro de la instrucción, de la Torá, de la ley, de tu boca, guárdalo, cúmplelo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si se dice que solamente alcanza con un trocito, entonces ese es el problema con la iglesia en este tiempo. No tiene entendimiento del cuadro completo y por eso siempre están en una montaña rusa emocional, espiritual, y siempre están ahí dependiendo de que tiene que ir a la consejería para que le ayuden con esto. Y entonces se han vuelto en un grupo de gente que no sabe cómo pelear, cómo enfrentar sus batallas diarias. ¿Por qué? Porque no se han entrenado en el uso correcto de la espada de doble filo que es la palabra del Señor. ¿Acaso no dice que nuestra arma es la palabra, que es nuestra espada? Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra, cuando nosotros usamos correctamente la palabra, entonces podemos afianzarnos, estar firmes y confrontar batalla contra las tinieblas. Por eso dice la palabra. Ustedes, primera de Juan, dice, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os engañe, de que nadie os enseñe, mejor dicho, porque la unción misma que está en ustedes les enseña todas las cosas. ¿Estoy diciendo acaso que no es necesario que haya maestros? No, Dios estableció maestros, pero hay un tiempo de leche espiritual y hay un momento en que uno tiene que ir creciendo y ya de por sí prepara su desayuno, sus cosas livianas, y va avanzando a que otro le enseña cosas más sólidas. Hay un proceso, luego uno ya tiene que ir enseñando. Pero si todo el tiempo está ahí con la lechita espiritual, quiero que ore por mí, quiero que me bendiga, a ver si me explicaste el versículo, y pasaron 3 años y todavía está ahí. Entonces te pasa lo que, o sucedería lo que Pablo dice en su carta a los hebreos. Dice, acerca de estas cosas tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya muchos maestros en estas cosas, todavía tenéis necesidad de leche. Porque se hicieron tardos o lentos para recibir, para apropiarse de la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que por el uso, por la práctica, por el uso, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Entonces el uso, la práctica, el desarrollo de los músculos espirituales. Entonces hay un proceso. Entonces por eso es que explico, o mejor dicho, a eso me refiero cuando digo que
la forma de hacer devocionales de la gente, tal como nos sugieren, no es la mejor. Es dañino. Produce, ¿cómo puedo decir? No quiero resultar muy grosero ni ofensivo, pero produce invalidez espiritual. Porque uno no aprendió a valerse por sí solo en su relación con Dios. Siempre está, como ocurre con los medicamentos farmacéuticos. Ustedes van a darse cuenta que ¿qué es lo que las grandes farmacéuticas hacen? En realidad ellos no presentan la cura de las enfermedades, sino que tratan de aplacar, tratan de crear dependientes. O sea, te quitan el dolor, aplacan las cosas, tratan los síntomas, no la causa, tratan los síntomas, de tal manera que todo el tiempo la persona esté ahí yendo y viniendo, comprando el mismo producto y se crea dependencia de esos medicamentos. Así en la parte espiritual. Entonces uno tiene que llegar al momento en que diga: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es mi. Qué bueno que Jehová sea tu pastor. Qué bueno que el Señor sea el pastor de tus padres, de tus hermanos, de tu pastor, de quien sea. Pero hasta que no sea tu pastor, hasta que no lo hagas algo personal, individual, de poco te va a aprovechar. Entonces Yeshua dijo: ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy? Le dijeron unos que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Entonces Yeshua dice: ¿y ustedes qué dicen? O sea, que lo que opina este es una cosa, lo que opina aquel es otra cosa, pero ¿vos qué opinas? ¿Qué es lo que soy para tu vida, para tu persona? Entonces dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dice Yeshua: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi eclesía. Y a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? Y las puertas del Hades, del abismo, no prevalecerán contra ella. Entonces vemos cómo Pedro fue el que abrió las puertas tanto para los judíos como tal, para los gentiles y para el resto de las demás tribus, cuando él escribe su carta, su primera carta, como dice ahí en el capítulo 1. Bien, dice verso 9: inicuo cuyo, estoy leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiero hacer una salvedad, una aclaración. No lo digo esto que acabo de decir, no lo digo de una manera de burlar o de ofender o de denigrar, sino que, como dice acá, decirte la verdad, porque Dios nos dice eso. Entonces, si nosotros no somos confrontados con la verdad, entonces difícilmente vamos a movernos de la posición o la condición en que nos encontramos. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y justamente lo que te estoy diciendo, dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso o por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces decía yo anteriormente que una de las mayores expresiones del amor de Dios es que Él nos dice la verdad y nos dio su verdad para que la conozcamos y para que seamos libres de todo engaño.
Recuerden que Satanás es padre de mentira, de que cuando habla mentira de suyo mismo habla. Y Dios es Dios de verdad. Él es el verbo de Dios. Por eso es que a mí me molesta tanto, y quizás alguno de acá de la ciudad donde vivimos, que vea este video, va a recordar cómo yo luchaba tanto con expresiones y canciones que para muchos yo les resultaba un poco exagerado, pero es por mantener la verdad, es por luchar por la verdad que me manifestaba de esa manera. Por ejemplo, acá se usa mucho, y a nivel general se usa mucho una frase, y cuando se predica o cuando se cuentan las cosas de Dios o cuando se habla de Dios, dice, es increíble, es increíble. Hasta había una canción que yo decía, por favor no pongan eso, no canten, y yo no cantaba, yo le cambiaba la letra a esa parte, que decía, eres increíble, todopoderoso, y ya no recuerdo el resto. Y yo le cambiaba, en vez de increíble, decía, eres invencible, eres invencible. ¿Por qué? Porque decir que Dios, el Dios de verdad, cuya naturaleza es la verdad, decir que Él es increíble, para mí es algo ofensivo. ¿Qué significa ser invisible? Que no se puede ver. ¿Qué significa ser intangible? Que no se puede tocar, que no se puede palpar. ¿Qué significa inalcanzable? Que no se puede alcanzar. ¿Qué significa inaudible? Que no se puede oír. Entonces, ¿qué significa increíble? Que no se puede creer. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que Dios, cuya naturaleza y esencia es la verdad misma, es increíble? Satanás es increíble. El diablo es increíble. No se puede creer nada de lo que él diga o haga. Satanás es increíble. Dios es absolutamente y 100% creíble. Entonces, siguiendo el consejo del apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versos 1, 2 y 3, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice primeramente, no os ajustéis a este mundo, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, que si yo no renuevo mi forma de pensar, tampoco voy a cambiar mi forma de hablar. Si yo no cambio mi forma de hablar, entonces lo que leo acá va a ser teoría, no va a ser experiencia. Entonces, para que yo pueda comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, yo tengo que ajustar mi vida. Para ajustar mi vida tengo que pensar y hablar de la manera correcta. Entonces, te animo a que cambies eso. Ya no digas, te animo a que borres de tu lenguaje, de tu vocabulario, la palabra increíble cuando te refieras a las cosas de Dios. Cuando hable de Satanás, sí decir que es increíble. Parecería algo exagerado, pero de las pequeñas cosas, la suma de las pequeñas cosas son las que hacen nuestra estructura de vida. Y si nosotros en las pequeñas cosas no tenemos cuidado, pues así empiezan el cáncer, así empiezan las enfermedades, así empiezan las destrucciones. Así los grandes edificios empiezan a destruirse solamente por una pequeña grieta. Eso lo dice en el libro de Ezequiel. Que empezando con una pequeña grieta, eso va a ir corriendo y toda la casa se cae. Entonces, dice acá, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios nos deja su verdad. Dios nos deja
sus instrucciones de vida. La verdad la encontramos acá en su palabra escrita. Pero el hecho de que Dios nos haya dejado su verdad no garantiza que nosotros andemos en la verdad. Cuando nosotros leemos el Evangelio según Juan, vamos a Juan capítulo 8, podemos leerlo desde el verso 20, Juan capítulo 8, verso 20, y vamos a ir saltando algunos versículos para no hacerlo tan extenso. Ustedes pueden leerlo haciendo pausa en el video y tomarse el tiempito para leer cada uno de los versículos acá. Juan, Evangelio según Juan capítulo 8, verso 20 dice: estas palabras mejor desde el verso 12 primero. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y de la misma manera que él dijo: yo soy la luz del mundo, también está escrito: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Por qué dice lámpara a mis pies? Porque alumbra para cada paso que hemos de dar en la vida. En el camino en que andamos, en nuestro camino de vida, la palabra es la que va a evitar, si nosotros la seguimos, que caigamos, que tropecemos, que nos desviemos. No dice lámpara es a mis ojos, sino que dice lámpara es a mis pies. Claro, porque alumbrando allí el camino yo puedo ver por dónde ando. Entonces es la instrucción de vida. En el verso 20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entendamos que Jesús estaba enseñando en el templo, y no solamente en el templo, sino que dice en el lugar de las ofrendas. Es muy importante hacer esta observación porque significa que una persona puede estar congregándose, uno puede estar en una reunión llamada culto, uno puede ser parte de una congregación y sin embargo no andar en luz. Porque fíjense lo que ocurre más adelante. Les animo a que ustedes se tomen el tiempo de leer esta parte, porque yo voy a ir saltando algunos versículos. Dice en el verso 30, verso 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Yeshua habló solo lo que el Padre le enseñaba. Entonces ahí es cuando cobra más relevancia lo que Yeshua dice en el capítulo 14, está registrado: si alguno me ama, mi palabra guardará. Y Jesús mismo dice: las palabras que yo les hablo no son mías, son del Padre. Entonces, ¿cuáles palabras Yeshua dijo que debemos guardar si le amamos? Él dice: el que no me ama no guarda mis palabras. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y yo le amaré. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. ¿Con quién? Con el que ama su palabra y guarda su palabra. Entonces por ahí algunos salen y dicen: no, es que Jesús solamente enseñó 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Es que de eso dice depende toda la ley y los profetas. No dice esos 2 mandamientos son los únicos. Dice acá, estoy leyendo Juan 8, verso
20 ya leí, ¿verdad? Entonces dice, voy a leerlo otra vez. Esta palabra habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En el verso 28, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, eso ya lo leí recién hasta esa parte, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, por eso Yeshua dice capítulo 14, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada con él. ¿Con quién quiere morar el Padre? Con el que guarda su palabra. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Quiénes eran esos muchos que creyeron en él? Muchos de los que estaban en el templo. Muchos de los que estaban allí en el lugar de las ofrendas, ofrendando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, estaban en el templo, estaban allí ofrendando, oyeron su mensaje, creyeron en él, pero Jesús va más allá, y a esos que dijeron creer en él, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo es esto? Estaban en el templo, oyeron el mensaje de Jesús, ofrendaban, diezmaban, creyeron en él. Pero Jesús, conociendo el corazón de la gente y de todos nosotros, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, no es cuestión emocional, es una decisión que debe permanecer. No es asistir a un culto, a una reunión, a una congregación y estar cantando y decir, Señor, yo te amo, y después uno sale allí y vive como dicen, como le da la santa gana. ¿Por qué? Porque aunque dicen que creen en él, Jesús lo que quiere es que hagamos discípulos. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso significa que muchos que hoy piensan que son discípulos del Señor, en realidad no son verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque no permanecen en su palabra. Y no permanecen en su palabra por una mala enseñanza. Dice más, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso dije que la verdad por sí misma no nos libera. O sea, Yeshua vino, dio su vida, y eso no hizo que todo el mundo se salve. Se salva a la persona que acepta el mensaje, que acepta el sacrificio, que acepta la persona, que acepta la obra redentora del Señor. Se salva la persona que en arrepentimiento se acerca a Dios. Aquel que no hace eso, aunque Yeshua haya muerto y resucitado, no le sirvió. De la misma manera, la verdad por sí sola, por sí misma, no nos libera. ¿Cuál es la verdad que nos libera? La verdad que nosotros conozcamos, dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que si estás congregándote en un lugar, pero lo que estás recibiendo
como doctrina bíblica no se ajusta a lo que la palabra del Señor nos enseña, sino que es más bien una enseñanza de la denominación. Entonces, lamento decirte que todavía estás parcialmente libre. Puedes ser un discípulo, pero no estás dentro de la categoría de verdadero discípulo y verdaderamente libre. Y acá entro en un terreno un poco espinoso, porque lo que Dios está haciendo en este tiempo es justamente cernir, colar, sacar la paja del trigo y restaurar su verdad, el mensaje de su palabra. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y esta es la pregunta: ¿realmente estás siguiendo la verdad de Dios? ¿Realmente quieres honrar a Dios? ¿O estás siguiendo una doctrina solamente para no crear conflicto con la persona que amas? Dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Lamento decir que mucha gente, muchas congregaciones cristianas evangélicas, y voy a centrarme aquí porque es donde más en todos estos años me he movido. Doy por sentado ya que en el judaísmo pues están cegados. En el rabinato judío están cegados. Pero, y ni qué hablar en otras religiones, el Islam, el budismo, el hinduismo, cualquier otro grupo. Pero lastimosamente voy por mis hermanos, los que son parte de quienes hemos depositado nuestra fe en Yeshua. Están en lugares donde se enseña cosas que yo mismo les he explicado. Mira, la palabra dice esto, dice aquello. Y han reconocido que están en un lugar donde se enseñan barbaridades, pero dicen, yo le pregunto, ¿y por qué seguís allí? Es que aquí yo me bauticé. Es que el pastor tal es nuestro amigo. Es que es mi familia. Entonces la pregunta aquí es, Pablo dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Entonces, ante un asunto tan importante, tan determinante, algo que determina tu eternidad, sobre un tema tan importante que
define no algo de un año, no algo de 3 años, define la eternidad nuestra, de nuestra casa, de nuestra familia. No deberíamos tomar tan livianamente la decisión de dónde congregarnos y qué doctrina vivimos. Porque estamos poniendo en juego algo que ya por la eternidad no se va a poder cambiar. Y ahora es tiempo de tomar decisiones. Y Jesús dijo a los que estaban en el templo, les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquí Pablo dice: me sorprende de que tan pronto se hayan desviado del verdadero evangelio que les hemos predicado. Si aún nosotros o un ángel les predica un evangelio diferente, sea maldito. Entonces la pregunta es, cuando Pablo escribió esto, ¿qué evangelio estaba siendo predicado? Quiero que pienses eso. Al momento de Pablo escribir Gálatas, te cuento algo. El cristianismo como tal, como denominación o como religión, no existía. Ellos se llamaban Israel, ellos se llamaban los llamados o los del camino. Ellos se llamaban a sí mismos los nazarenos, o otros le decían la secta de los nazarenos, porque seguían a Yeshua de Nazaret. Es interesante que en el Nuevo Pacto, en las palabras del Nuevo Pacto, en los libros del Nuevo Pacto, hay aproximadamente, y ustedes pueden verificar este dato que les doy, es fácil buscar. Busquen ahí en internet cuántas palabras contiene el Nuevo Pacto. O pongan el Nuevo Testamento porque así se lo conoce, pero realmente es Nuevo Pacto. Hay aproximadamente 185,000 palabras registradas, escritas en el Nuevo Pacto. 185,000 palabras. Algunos te darán un poquito más, poquito menos, dependiendo de la traducción. Pero la Reina Valera, aproximadamente esa cantidad, 185,000. De las 185,000 palabras registradas en el Nuevo Pacto, solamente 3 veces aparece la palabra cristiano registrado. Si la palabra tuviera tanta relevancia, tanta importancia, ¿cómo es que en 185,000 veces, solamente 3 veces aparece la palabra? Y de las 3 veces, 2 veces son mencionadas por gente no creyente en Yeshua, y solamente una vez, dentro de un contexto de ser perseguidos, lo utiliza Pedro. Una sola vez. No lo usó Jacobo, Santiago, no lo usó Bernabé, no lo usó Pablo, nadie. La primera vez que aparece la palabra cristiano aparece en Hechos capítulo 11, cuando dice que ellos estaban predicando y se congregaron en Antioquía por todo un año. Y dice, y fueron llamados cristianos por primera vez, dice, en Antioquía. No dice, y ellos se llamaron cristianos, sino que fueron llamados cristianos. O sea, los gentiles, les llamaron a ellos seguidores de Cristo, cristianos. Ellos no se llamaron a sí mismos.
Lo segundo, la segunda vez es cuando Pablo, eso pueden encontrar, si recuerdo bien, en Hechos capítulo 25 o 26, creo que es 25, cuando Pablo está ante el rey Agripa, y el rey, después de la exposición y los argumentos presentados por Pablo, el rey, un pagano, le dice: por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. Las muchas palabras te volvieron loco. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Dice: quiera Dios que por poco o por mucho. Él no dice también seas cristiano como yo, no. Dice: quiera Dios que por poco o por mucho todos sean hallados como yo, excepto estas cadenas. Y la tercera vez que aparece, y la única vez que usa uno de los discípulos, es en Primera de Pedro. Pedro, escribiendo acerca de los padecimientos, dice: mas si vosotros padecéis como cristianos, les voy a leer, esto está en Primera de Pedro, recuerdo bien, capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 3, verso 14, verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño a vosotros? O sea, si vosotros seguís el bien. Más también, disculpen, voy a tomar agua. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no por causa del cristianismo, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si alguna cosa padecéis como cristianos, ¿estoy diciendo acaso que uno debe negar el cristianismo? No estoy diciendo. Si alguno me pregunta si soy cristiano, yo le digo: sí, yo soy cristiano desde la perspectiva de que soy una persona que ama a Cristo Yeshua, al Mesías, desde la perspectiva de una persona que tiene a Jesucristo como mi Señor, tengo a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, sigo su enseñanza, amo a Cristo, al Mesías, al ungido. Pero si alguno me pregunta si soy cristiano desde la perspectiva de las enseñanzas de algunas o muchas doctrinas de la iglesia cristiana evangélica, yo digo: no, soy Israel. Porque muchas enseñanzas de la iglesia cristiana evangélica se contradicen aún entre las propias denominaciones. El bautista dice que el pentecostal o la Asamblea de Dios está mal en esto. La Asamblea de Dios dice que los adventistas o los bautistas están mal en esto. El bautista que cree en el bautismo del Espíritu Santo dice que los bautistas tradicionales están mal. O sea, dentro de la misma doctrina cristiana evangélica hay no menos de 52,000 denominaciones. No digo 52,000 congregaciones, no. 52,000 denominaciones. Y cada una de esas denominaciones, muchas de ellas tienen miles de congregaciones, otras cientos de congregaciones y otras una, dos o son únicas. Pero entre una y otra congregación o denominación hay una infinidad de contradicciones o de oposiciones doctrinales o dogmáticas.
Entonces el argumento es, bueno, dejemos de lado las cosas que nos separan, que nos dividen, y vamos a centrarnos en las cosas que nos unen. ¿Qué es lo que nos une? Que Dios es único, que Jesús es nuestro Redentor, la esperanza de la salvación por gracia y por la fe en Él, cositas así. Pero no es lo que la palabra dice que debe ser. Dios no entregó 500 versiones diferentes de su palabra. No digo 500 traducciones diferentes, no, versiones. Hoy en día sacan Biblias para la mujer, Biblias para la quinceañera, Biblias para el varón, Biblias para el ejecutivo, Biblia para el estudiante, Biblia para el joven, Biblia para los niños, Biblia para el enfermo, Biblia para los matrimonios. La Biblia es una sola. Por eso el Señor dice, estas palabras que les hablo, las escribirás en tu casa, en tu puerta, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando en ellos, en tu casa, en el camino, en el trabajo, afuera, adentro. O sea, una misma ley, una misma palabra es para todos. Acá no hay nada que ajustar. Entonces, desde la perspectiva de ¿soy cristiano? Sí, soy un cristiano ferviente porque Yeshua, el Mesías, soy tan cristiano como mesiánico. Pertenezco tanto a la iglesia cristiana como a la asamblea mesiánica, porque son la misma cosa. Decir asamblea mesiánica y decir iglesia cristiana es tan igual como 6 o media docena. Porque iglesia, la palabra eclesía, iglesia, significa asamblea. Y Cristo significa ungido. Y la palabra asamblea, ¿de dónde viene la palabra asamblea? Viene del original en hebreo. La primera vez es con el pueblo de Israel. Esa asamblea, ese pueblo que Dios llamó aparte. En hebreo, Cajal. De ahí viene Kehilá. Y eso se tradujo en la traducción de la Biblia del hebreo al griego, lo que se conoce como la Septuaginta. La palabra Cajal o Kehilá se tradujo al griego eclesía. De tal manera que asamblea mesiánica. Mesías significa ungido. Decir asamblea mesiánica y decir iglesia cristiana es la misma cosa. Pero a causa de la mala enseñanza, para muchos sería judaizar, que si tenemos un edificio y ponemos un cartel y ponga Asamblea Mesiánica de Dios. Oh, estos son judaizantes. Estos no son cristianos. Eso es decir, como que media docena es distinto a 6. Porque asamblea mesiánica es lo mismo que iglesia cristiana. Pero ¿qué significa ambas cosas? ¿Y a dónde voy con esto? Debemos nosotros tener clara nuestra identidad. Cuando Pablo dice acá, si les predica un evangelio diferente, ¿qué evangelio predicaba él en aquel entonces? Entendamos y recordemos, y les animo, busquen, tómense por cuestión de tu eternidad. No creo que desprecies el valor de tu eternidad, la importancia de tu salud y bienestar espiritual y de tu salvación. No creo, supongo que no lo despreciaría
al punto de no confirmar esto que te estoy diciendo, cerciorándote por ti mismo, te animo, te invito, te aconsejo, te pido que entres a estudiar la historia y que confirmes de qué manera en el siglo IV, a inicios del siglo IV, en el año 321 al 325, en todo ese proceso, los cambios que ocurrieron cuando el pueblo del Señor, cuando el cristianismo pasó a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Gracias, por obra y gracia del emperador Constantino, unido con los que en aquel tiempo ya eran algunos líderes que se habían desviado y empezaron a desviarse de tal manera que ya empezaron con el tema de poder, influencia y cosas económicas. Y de allí sacaron ellos la doctrina que se conoce como la doctrina del reemplazo, en el que dijeron que los judíos mataron a Jesús, por ende la iglesia verdadera de Dios debía rechazar todo lo que estaba relacionado con el pueblo, con esa chusma, literalmente así decía. Y en otro párrafo de esos documentos, es largo el documento, pero tómense el tiempo de indagarlo, dice: esos perros judíos, que ellos tenían que separarse completamente de ellos. Entonces tomaron decisiones de cambiar el día de reposo o de descanso oficial de Shabbat, que es lo que Dios estableció, el séptimo día que Dios bendijo y separó, lo cambiaron al honorable, literalmente dice así, al honorable día del sol. Recordemos, interese, de que Constantino era un pagano adorador de Mitra, el dios sol. Entonces, por eso en inglés, por ejemplo, al domingo o primer día de la semana se lo llama Sunday, día del sol. Entonces, cambiaron eso a domingo. La Pascua cambiaron de tomar como referencia el calendario bíblico, lo cambiaron al solsticio de primavera, de tal manera que se celebraría en la primera luna llena después del solsticio de primavera, o sea, el sol dirigiendo eso. Por eso hay diferentes fechas de celebrar, recordar la Pascua. Y empezaron a sacar muchas otras doctrinas. Recordemos que llegó el tiempo del oscurantismo y la venta de indulgencia, las persecuciones, las matanzas, hasta que llegó el tiempo de la reforma. En realidad no empezó en el año 1500, sino que ya a partir del año 1100 ya hubieron algunos pequeños destellos. Y finalmente lo que conocemos como la Reforma Protestante con Lutero. Pero recordemos que Lutero no fue sino un monje católico. Y en realidad lo que él trajo fue la restauración prácticamente de una verdad bíblica, que es la salvación por gracia y no por obras. Pero muchas de las doctrinas católicas y de las costumbres no cambiaron. Quedaron así y fueron asumidas, fueron heredadas a lo que hoy conocemos como la Iglesia Cristiana Evangélica. Vinieron una serie de reformas y ajustes, pero una cosa que no cambió fue la enseñanza de
Dios desechó a Israel. Entonces nosotros hoy somos la iglesia, el verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desechó a su pueblo. Y Dios va a tratar en tiempo de la tribulación con Israel. Y va a venir a raptarnos y librarnos del sufrimiento. No es lo que la Biblia enseña. Y como esas cosas, la salvación por gracia, que es verdad, pero que Dios anuló en la cruz el Antiguo Testamento, que ya solamente el Nuevo Testamento, entre comillas, otra vez, es nuevo pacto o pacto renovado, que solamente eso ya cuenta, que ya los mandamientos no cuentan. Sí, los mandamientos nunca contaron para salvación. Los mandamientos cuentan solamente para transformación de vida, para una vida de bendición, para una vida de rectitud, de justicia, para que seamos justos, hijos de Dios unos con otros, para que seamos gente honorable delante de la gente, honorable en el sentido de gente que vive de una manera correcta y no depravada. Entonces todas estas cosas vinieron como herencia. Lastimosamente, me duele decirlo, pero cuando la Biblia habla en Apocalipsis, habla de Babilonia, la madre de todas las rameras, y si habla madre de las rameras, quiere decir que hay muchas hijas. He visto tantas perversiones, he visto tantas desviaciones de la verdad, que no me queda otra cosa sino pensar que muchas congregaciones no son sino hijas de la ramera madre. Pero Dios está restaurando la verdad. Entonces por eso decía, si realmente valoras tu eternidad, te animo a que investigues estas cosas, que no te quedes nada más con lo que yo te estoy diciendo, o no reacciones con una actitud de está diciendo blasfemias, o este que se cree judío. No, yo no soy judío. Soy alguien que ama al Mesías, al Cristo, a Yeshua, a Dios Padre, que tengo su Espíritu Santo, amo su palabra, creo en la redención, creo en la salvación como regalo que Él me ha dado, porque le he creído por la fe en Él, y espero su venida. Pero también mientras viva acá en este cuerpo, quiero honrarle, quiero tener una vida y un hogar bendecido, y quiero ser de aquellos de quienes Él dice que Él da, eso está en Hechos capítulo 5, verso 30 al 32, que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. He recibido su Espíritu Santo. Que Él dice que la oración del justo, la oración del que guarda su palabra es agradable a Dios. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y guardan sus mandamientos. Entonces quiero ser de aquellos que tienen comunión íntima con Dios. Quiero ser de aquellos que le agradan al Señor. No quiero ser de aquellos que por conveniencia de que pueda obtener un beneficio, que solamente Él ponga su parte, pero yo no ponga la mía. Eso no es un matrimonio. Eso no es estar en comunión. Y por eso amo su palabra. Y por eso me ocupo de indagar, me ocupo de averiguar qué quiso decir Pablo qué estaba diciendo Pablo cuando dice: si alguno os predica un evangelio diferente, sea maldito. Entonces, ¿a qué evangelio diferente? A ese evangelio que dice que la iglesia reemplazó a Israel. Entonces, yo escucho canciones. La vez pasada estaba escuchando una canción, o dos canciones. Una de ellas dice: yo sé quién soy,
disculpen lo desafinado, pero dice, yo sé quién soy, mejor lo digo así, mejor hablo y no canto. Sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado, por ti soy amado. Y en otra canción dice casi la misma cosa. Yo sé quién soy tu hijo, soy iglesia. Y escuchando esa canción, me puse a pensar, en realidad no sabe quién es. Porque ser hijo de Dios no es ser alguien, sino es ser algo. Yo no me llamo hijo de Dios. Mi nombre no es hijo de Dios. Mi nombre es Daniel. ¿Quién soy? Soy como me llaman Daniel, naturalmente. Soy hijo de mi padre natural, que se de nombre Manuel. Viene de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué hago como hijo de Dios? Me comporto, soy eclesía, soy pueblo. O sea, decir yo sé quién soy tu hijo, eso no es saber conocer tu identidad. Eso es saber lo que soy, no quién soy. Entonces, ¿cómo puedo saber yo quién soy? La Biblia me dice. Ya hemos leído, si ustedes ven 2 videos anteriores, cuando hablé del Pesaj, de la Pascua, les mencioné cuando Dios responde al clamor de Israel. Eso está en Éxodo. Los 3 últimos versículos del libro de Éxodo, en el capítulo 2, dice que Dios oyó el clamor de ellos, de los hijos del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y los reconoció Dios. O sea, ese término los reconoció es como cuando naturalmente uno le da su apellido. Y los llamó con un nombre, los llamó Israel. Dios le cambió el nombre de Jacob a, ya no será llamado tu nombre Jacob, será llamado Israel. ¿Y qué es Israel? Significa el que prevalece o el que lucha con Dios, no contra Dios. O sea, nuestra victoria está peleando las batallas con Dios. Y también significa otra cosa, como un príncipe de Dios. Entonces, en Isaías 43, o antes de Isaías 43, en Éxodo capítulo 4, Dios dice, estas palabras dirás a Faraón, Israel es mi primogénito. Israel es mi primogénito. Y en Isaías 43, búsquenlo, Isaías 43, les voy a leer. Isaías 43 dice de esta manera: verso 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. O sea, Dios le creó como Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Le creó como Jacob, pero luego le formó como pueblo, como nación, como Israel. Dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Dice, yo te redimí. No dice, yo te redimiré. Te redimí. O sea, no era que recién en Yeshua tuvimos la redención. Yeshua vino a redimir lo que se había perdido. Uno no puede redimir lo que nunca le perteneció.
redimir es recuperar algo que fue tuyo, que fue de uno, pagando un rescate, pagando un precio. De tal manera que yo no puedo redimir algo que nunca fue mío. Yeshua en la cruz estaba redimiendo a un pueblo que le perteneció como comprometida en matrimonio. Vean el video de hace 2 videos para entenderlo mejor. Entonces acá dice, yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. ¿Qué nombre le puso? Le puso Israel. Y le dice, Israel es mi primogénito. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, no Dios de las naciones. Dios es Dios de Israel, el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Y el Dios de Israel dice a todas las naciones, vengan y sean mi pueblo. Pero Dios se dio a conocer, están en Éxodo capítulo 4, está en Éxodo capítulo 5, está en Deuteronomio, que a ningún otro pueblo Dios se dio a conocer como su Dios. Y que la porción que le tocó a Dios fue Israel. Dice, todas las demás naciones en oscuridad adorando a sus ídolos. Salmo 115 dice, los ídolos de las naciones son piedra, plata, ídolos mudos. No así nuestro Dios. Nuestro Dios es Yahweh, Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces Dios es el Dios de Israel. Y el Dios de Israel dice, vengan, ya no sean gentiles, porque los gentiles adoran ídolos. Tienen sus dioses, adoran al sol, a la luna, a la naturaleza, a las cosas creadas, pero no adoran al Dios verdadero. El Dios verdadero se dio a conocer a Israel, hizo pacto con Israel, le dio la palabra, le dio la promesa, le dio los pactos, le dio un nombre. Por eso en Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, dice, recuerden que cuando eran gentiles, estaban lejos de la ciudadanía de Israel, estaban lejos de Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin pacto, sin promesa. Mas ahora en Cristo hemos sido reconciliados. ¿Por qué? Porque los gentiles, las naciones, sus dioses son dioses falsos. Pero Dios se dio a conocer como el Dios de Israel. Entonces dice acá, verso 3, Isaías 43, verso 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. No dice seré. Soy tu Salvador. Ya te redimí. Pagué un precio por vos. Dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, eso se está cumpliendo todavía hoy, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Por qué de los confines de la tierra? Porque Él les advirtió, eso pueden encontrarlo de Deuteronomio, capítulo 31, 30 en adelante, que Dios les advirtió de que si ellos rompían el pacto, Él los castigaría y los dispersaría hasta lo último de la tierra. Pero allí, en su alejamiento, en su distanciamiento, dice que Él circuncidaría el corazón de ellos y los volvería a
reunir, los recogería otra vez. Y eso se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. Los llamados de mi nombre. ¿Por qué? Porque Él nos reconoció. ¿Y qué nombre nos dio? Israel. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Bueno. Y ahí está. Voy a leer hasta el verso 10. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Ninguna nación, solo Israel, porque el Dios de Israel es el que tiene los tiempos en sus manos. Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos. ¿A quién le dice? No a los testigos de Jehová. De acá sacaron ellos eso. Sino que le dice a Israel. Ese fue el propósito de Dios para la nación de Israel. Cuando Dios escoge a Israel como nación, Dios no estaba haciéndolo de tal manera a desechar o descartar a todas las demás naciones, sino que estaba escogiendo a Israel para ser luz para las demás naciones, testigo del verdadero Dios y su poder, para que todas las demás naciones vengamos al Dios de Israel. Es sencillamente eso. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dice, bueno. Entonces, yo soy un cristiano como pueblo, como creyente en Dios. Soy un mesiánico, creo en el Mesías, creo en el Cristo. Pero mi identidad, mi nombre, yo soy pueblo, eso es lo que soy. Soy eclesía, soy cajal, soy pueblo, soy asamblea, eso es lo que hago. Como asamblea yo expreso mi fe en Dios, como cuerpo, como pueblo. Pero ¿quién soy? Solamente Dios dice, yo te di mi nombre. Solamente hay un nombre, Israel. Israel. Por eso dice en Efesios que antes estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora fuimos injertados. Bien, voy a terminar esta parte volviendo al punto. Cuando dice, estoy sorprendido, maravillado de que os hayáis alejado del evangelio que os hemos predicado. ¿Cuál fue el evangelio en ese entonces que Pablo predicó? Ciertamente no fue el evangelio de ya no es necesario obedecer los mandamientos. Ciertamente no es el evangelio de vamos a pasar la eternidad en el cielo. Quiero que les animo, tómense, les hago el reto, el desafío. Muéstrenme un versículo en la Biblia donde se afirme que nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo. Muéstrame un versículo.
Ese no es el evangelio que ellos predicaron. El evangelio que ellos predicaron es que hemos el mismo evangelio que predicó Jesús. Que vamos, dice, Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra y vivirán por siempre en ella. Eso lo dice Yeshua en la enseñanza en el monte de las bienaventuranzas. Yeshua dice, los mansos heredarán la tierra. Él no dice, los mansos heredarán el cielo. Porque el pacto que Dios hizo es, te daré la tierra que juré a vuestros padres. Esperamos heredar la tierra. Y reinaremos con Cristo sobre la tierra. Apocalipsis. Salmo 37, lean Salmo 37. ¿Qué es lo que vamos a heredar? ¿El cielo? No, vamos a heredar la tierra. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué es lo que se predicó? Dice Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué enemigos de la cruz de Cristo? Porque dice acá, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, su propia satisfacción, no lo que la palabra dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Acá dice, solo piensan en lo terrenal en cuanto a las cosas naturales. Pero fíjense lo que dice ahí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No dice es. Bueno, lo voy a explicar. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué en los cielos? Porque el Dios de los cielos es el que nos reconoció, no los dioses de las naciones. Primer punto. Segundo punto, ¿qué es lo que está en el cielo aguardándonos? La Nueva Jerusalén. ¿Qué ocurre con la Nueva Jerusalén? ¿Nosotros somos llevados a la Nueva Jerusalén? No. La palabra dice que la Nueva Jerusalén, dice, he aquí la Nueva Jerusalén vi descender del cielo. No dice que nos hizo ascender a la Nueva Jerusalén, sino que la Nueva Jerusalén desciende del cielo. Por eso nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es la promesa. Y dice más, dice, de donde también esperamos. No dice en donde nos está esperando. O sea, no es que Yeshua nos está esperando, sino que nosotros le esperamos a Él que venga. Y es la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y es Jesucristo viniendo y estableciendo su reino milenial aquí en la tierra. La pregunta es, ¿cuándo Yeshua regresa al cielo? Nunca. Sino que es el Padre y es la Nueva Jerusalén la que desciende acá en la tierra. Y dice la palabra, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Esa es la doctrina que Pablo predicaba. Pero sin embargo, 500,000 canciones, por dar un número, y predicaciones, y diciendo que vamos a ir al cielo, que vamos a ir al cielo, que vamos a ir al cielo. Yo no niego que hoy podamos ir al paraíso y que ese paraíso pueda estar en el cielo, pero pasar la eternidad en el cielo no es lo que la Biblia dice. Entonces son cosas así las que se heredó de la ramera madre y doctrinas que hoy no son verdad. Tengo que decirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver al estudio correcto de la palabra, a lo que el Señor nos dice, pero no lo vamos a entender si solamente empezamos a leerlo como siempre se nos enseñó,
empezando por el Evangelio de Juan. Y claro, si uno lee la Biblia ya pasando las 2/3 partes del libro, es como ver una película ya faltando una película de 2 horas y lo empezás a ver recién cuando pasó 1 hora y media. Uno no va a entender muchas cosas. Eso es lo que pasa. Se nos enseñó de que, ok, para entender, empecemos a leer por el Evangelio de Juan, ni siquiera por Mateo. No, empecemos a leer por Génesis, porque en Génesis está, como su mismo nombre, es el comienzo de todas las cosas. Y ahí está el inicio de todos los pactos. Y ahí está la promesa inicial. Entonces, para concluir esta parte, dice, volviendo a Gálatas y volviendo a Tesalonicenses, o mejor, vamos directo a Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2. Dice, capítulo 2, verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, Dios nos dejó su verdad. Pero la pregunta que te hago es, ¿estás conociendo esa verdad? ¿O estás como aquellos que escucharon a Yeshua? Juan capítulo 8. Estaban en el templo, estaban ofrendando, dijeron creer en Yeshua, pero el Señor dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No será que te estás congregando, pero todavía estás atado o atada a muchas cosas? ¿No será que te estás congregando hace muchos años ya y cosas básicas todavía no lo estás entendiendo? Y lo peor, no estás entendiendo todavía o discerniendo el tiempo en que estamos viviendo. Estamos en los ultimísimos tiempos. No puedo... pasaríamos horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas acá explicándote todas las profecías que hoy, ahora mismo, en este instante se están cumpliendo y que nos indican de que el Señor en este año puede venir. En este año puede ser la venida de Yeshua. De aquí a meses nos indica. Y que nos indica que estamos en ese tiempo de descuento, ya en esa parte en que entramos a la segunda parte de esos 7 años, que se conoce como tiempos de angustia, tiempos de tribulación. Y vamos a pasar por muchas tribulaciones, pero no vamos a pasar por el tiempo de la ira de Dios. El tiempo en que las copas de las iras de Dios van a ser derramadas, nosotros vamos a ser librados. Pero la tierra va a sufrir. Pero la primera parte, persecuciones, tribulaciones, cosas así, vamos a pasar. Son las herramientas de Dios para purificar a su pueblo. Es el fuego de la prueba. Entonces, yo te animo a que escojas, dice, a que recibas el amor de la verdad. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Te animo a que recibas el amor de la verdad. Las cosas que he hablado, no lo dije, otra vez lo explico, para desprestigiar, no lo dije para ofender, no lo dije para denigrar. Lo digo porque la verdad debe ser dicha. La verdad nos hace libre, pero solamente la verdad que conozcas. Y la verdad, una vez conocida, la verdad que abraces. Una cosa es conocer la verdad y no abrazarla. Porque aquí dice, por cuanto no recibieron, recibir es conocer
y apropiarte, hacer la parte tuya. Entonces, no solo te quedes con conocer la verdad, recibe, abraza la verdad. Te animo a eso. Y te espero para el siguiente video en que vamos a seguir desarrollando esto. Que el Señor te bendiga con entendimiento. Que el Señor te bendiga con la dirección de su Espíritu Santo, el Señor Yeshua. Y Dios Padre nuestro te bendiga con la dirección, la enseñanza de su Espíritu Santo, guiándote al camino de verdad y a la fortaleza para tomar tus decisiones correctamente. Nos vemos en el próximo video.